Bien, habíamos visto esas dos grandes fases de lo que nos lleva adelante con lo que va a ser un marketing político adecuado. Por supuesto, un uso alternativo, que ustedes lo van a ver y lo han debido ver, como ya se los mencionaba antes, lo han debido ver ya en otras materias y lo van a seguir viendo hasta cuando incluso ya ejerzan su profesión, el FODA, ¿no? El utilizar el análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la campaña, del candidato, de los militantes, de cada uno de los componentes, de los roles que tenemos dentro de la campaña, va a ser bastante importante porque nos va a ayudar a determinar el escenario, ¿no? De todo el candidato, del escenario del partido, de cómo estamos, dónde estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el FODA, que lo hacemos incluso personalmente, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes ha debido hacer su FODA y me han comentado que sí han hecho este ejercicio en alguna otra materia para poder identificar también cuáles son sus pros y sus contras personales, ¿no? Y es un ejercicio que lo deberíamos hacer a menudo como para poder también evaluarnos y ver el escenario en el cual nos encontramos, lo mismo para el candidato y para los partidos políticos. Aplicando propiamente una estrategia política, habíamos dicho que tenemos este triángulo, ¿no es cierto?, donde vamos a ver la operación, la táctica y la estrategia. Bien, en la parte de abajo es la operación, la que sostiene a toda la campaña. La operación nos va a referir a toda esta combinación perfecta entre la táctica y la estrategia que nos va a dar como resultado el éxito. La táctica en sí nos habla de todo el nivel táctico, de cómo vamos a manejar la campaña misma y va a responder a la disposición del nivel estratégico de la conducción. Es decir, la táctica es cómo vamos a manejar, cómo vamos a responder a ciertas situaciones problemáticas durante la campaña, qué tácticas vamos a usar, cuáles son mejores para conseguir mejores resultados, cuáles son muchísimo más centradas, mucho más populares, todas esas tácticas. La estrategia, que está en la parte superior de nuestra pirámide, nos va a hablar de deducir dos acciones distintas. Primero, la disposición y la conducción. La disposición que hay en todos y cada uno de las personas que van a ejercer los roles que hemos mencionado. Es decir, ¿qué disposición tenemos nosotros para aprender? Por ejemplo, del candidato, ¿qué disposición tendrá él para aprender oratoria? Que de pronto se cree un gran orador, pero necesita clases de oratoria para poder mejorar su comunicación. ¿Qué disposición tiene de leer? Muchísimo para poder enterarse de las leyes, de lo que puede proponer, no puede proponer, para no tener que a veces cuando está diseñando o improvisando, no tenga que meter la pata, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué disposición tiene de leer, de estudiar, de conocer, de practicar, etcétera? ¿O qué disposición tiene el estratega de poder reunirse con las personas, de a veces soportar muchísimas situaciones en las cuales no se está de acuerdo, ¿no? Desacuerdos que hay en los grupos, etcétera. Y la conducción, ¿cómo va a conducir el estratega que hemos dicho? ¿Cómo va a conducir el gerente de campaña? ¿Cómo va a tener una centralidad en las decisiones que se van a tomar? ¿Cómo va a manejar a los consultores externos, a los estrategas, a los asesores? ¿Cómo va a manejar la campaña de modo que esta campaña, con todos los componentes funcionando, pueda ser una campaña ganadora? Entonces, esa es la estrategia política que se utiliza generalmente, ¿no? Entonces, está basada en estos tres puntos que son de suma importancia, son sencillos, digamos, de definir, pero se van haciendo complejos al ponerlos en la práctica y sobre todo cuando estamos hablando de una campaña política donde tenemos tantos y tantos componentes. Y hay el triángulo del MAC. El MAC es el modelo de acción de campaña. ¿Qué es este triángulo del MAC? Nos habla del querer, poder y saber. En la parte superior, el querer, que es la voluntad de vencer. O sea, realmente quiero vencer, porque recordemos que hay campañas con candidatos que, por mucho que nos digan, sí, voten por mí, soy el último de la preferencia, pero quiero ser presidente. Sabemos, y él mismo sabe que de repente no va a poder llegar a ser a obtener el puesto que postula, pero ya está haciendo una carrera política. Y eso hay que valorarlo. Lo mismo que ha hecho
Boric, por ejemplo, ¿no? De entrar a unas carreras políticas en las que sabía que no iba a ganar, pero ya estaba haciendo un proyecto político, ya estaba haciendo una carrera política desde abajo. Lo mismo que de repente, no por ponderar, simplemente como tomarlo como un ejemplo de cómo se va construyendo, el entonces diputado Evo Morales ha empezado a hacer su campaña, su querer vencer desde que estaba de dirigente sindical, pasando por ser diputado, pasando por ir a una elección en la que no había obtenido nada de votos y la segunda elección, etcétera, y ya pues una carrera de muchísimos años atrás en las cuales él ha estado en un proceso también de voluntad de vencer, de querer alinear y conseguir muchísimos personas y situaciones que lo favorezcan. Después está la situación del poder, la libertad de acción. O sea, ¿realmente puedo conseguir los fondos? Hay que preguntarse también, porque no significa que quiero hacer una campaña política solamente con mi voluntad de querer hacerla, sino una campaña política demanda costos financieros para poder costear todo lo que nos va a significar la campaña en sí. Es decir, lo que nos va a costear todo lo que es alimentación, traslado de personas, eventos, traslados, publicidad en redes, publicidad en televisión, todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a financieramente es también parte de la libertad de acción. O sea, quiero, puedo. Y la última que es saber. Tengo una capacidad de ejecución, tengo la capacidad de poder llevar adelante este proyecto, tengo la capacidad de conseguir a las mejores personas y no de hacerla, ya que me asesore mi sobrino, o que me asesore mi tío, o que me asesore mi esposo, no, en la capacidad de saber en, es contratar a las personas que saben, ¿no? No a las personas que de repente yo más quiero y van a estar a mi lado pese a todo, pero que de repente me van a hacer tomar malas decisiones. Por eso es que cuando se habla de una campaña, se trata de poner a las personas más eficaces y más eficientes dentro de esta labor de realizar la campaña, de ejecutarla, de fiscalizarla y de llevarla adelante, ¿no? Porque se trata de una campaña en la cual se van a invertir muchísimo y no podemos tomarla a la ligera solamente haciendo que me asesoren mis familiares, ¿no? Vamos a hablar acerca de los tipos de estrategia por su naturaleza. Estos tipos de estrategia son, por ejemplo, la positiva, la negativa y la mixta. La positiva se va a basar siempre en buscar, en una propuesta, ¿no? Nosotros proponemos empleos, trabajo, educación, y no buscamos atacar. Es una campaña positiva que solamente vamos a hablar de cuál es mi propuesta como candidato, mi forma de proponer a los votantes, cuál es mi estrategia, cuál va a ser mi línea de acción, etcétera, etcétera. Y no buscamos atacar, no se busca atacar, ¿no? O sea, solamente nos vamos a centrar en lo que nosotros estamos ofreciendo al candidato. Han habido campañas de algunas personas así, como por ejemplo, no recuerdo en este momento su nombre, pero era una persona que iba para la alcaldía de la ciudad de La Paz. Era un muchacho joven, que sus colores eran verde y amarillo. No recuerdo qué partido, pero era una persona que no buscaba atacar, hablaba solamente de sus propuestas, pero no era conocido en el medio, no era una persona que iba a gozar de demasiado apoyo, pero él ya estaba comenzando a hacer un poco su carrera, ¿no? Y obviamente que él, en el otro sentido de la estrategia, de pronto sabía que no iba a ganar, pero ya estaba ganando muchísimo espacio y muchísima experiencia en lo que es el tema de la política, ¿no? Pero él basaba su campaña en algo que sea absolutamente positivo, ¿no? Su campaña positiva, siempre hablando de su propuesta y tratando de no atacar ni lanzar dardos a los del frente, ¿no? A las personas que iban a trabajar en esta campaña como sus adversarios. Una estrategia negativa es buscar la confrontación de imagen o propuestas. Es decir,
a todo lo que diga el candidato A lo va a refutar el candidato B, ¿no? Si nosotros queremos hacer puentes, no, pero ¿cómo? Los puentes, ya tenemos la experiencia, ya tenemos suficientes puentes, ya se han caído, ya se pueden caer, la. Entonces, a eso se refiere. Y entonces siempre buscan la confrontación. Estos son los candidatos de los que más hay, ¿no? Siempre tratando de buscar la confrontación. Y tenemos ejemplos bien claros en nuestras campañas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay campañas que sí se han destacado sobre todo por buscar una confrontación y buscar que otros candidatos realmente sucumban con una campaña, con un espionaje de pronto que se les ha podido hacer, ¿no? Entonces, en esto se basa una campaña negativa y una campaña mixta. Una campaña mixta va a intercambiar tres grandes momentos: el inicio, el intermedio y el final de la campaña. Esto parece como demasiado obvio, ¿no es cierto? O sea, pero ¿a qué se va a referir? Se va a referir que de repente, ¿a qué nos referimos con esto? Se refiere a que de repente mi campaña va a iniciar de una manera muy positiva, ¿no? Somos las personas que nos vamos a pelearnos, no vamos a buscar una confrontación, estamos nosotros de acuerdo con seguir unas reglas del juego limpias, etcétera, etcétera. Pero de repente vamos a entrar también en una campaña negativa, en un momento en el que necesitemos nosotros ganarle al adversario y vamos a ir buscando a su estrategia, vamos a ir buscando todo lo negativo que podamos encontrar y que vaya convenciendo a las otras personas de que realmente no es su opción más eficaz. En este sentido, entonces puede ser mixta, de repente en el inicio es buena, en el intermedio también, y ya al finalizar la campaña se pone pues una campaña demasiado negativa. Y esto es muy usual en las campañas políticas, ¿no? Esa es la idea, sobre todo, que siempre se maneja, que pueda ser mixta y casi nadie hace una campaña absolutamente positiva, eso es muy, muy difícil de tener. Tenemos la estrategia por su modalidad, ¿no? La estrategia aire, por ejemplo, se va a centrar en lo que es la televisión, la radio y la prensa escrita, ¿ya? Esto es muy importante que tomen en cuenta y muy importante que tomen apuntes o algo para que puedan conocer, porque esto lo vamos a manejar bastante durante todo el desarrollo. La campaña de aire siempre va a ser la televisión, la radio y la prensa escrita, ¿no? La televisión, que nos da la imagen, que nos puede mostrar, que de repente, aunque sea corto el tiempo de intervención que podamos tener, pero podamos mostrarnos, puede mostrarnos imágenes, puede mostrarnos hablando, puede mostrar las cosas que estamos haciendo, etcétera. La radio que yo creo que nunca va a pasar de moda porque la radio es este medio de comunicación con el cual vamos a llegar hasta el confín más inhóspito de nuestro país, ¿no? Hasta donde no llegan las redes sociales, el internet, el WhatsApp, el Facebook, porque hay lugares donde no llega nada de eso, ¿no? Que tenemos que también considerar que es un privilegio de las ciudades, un privilegio también de ustedes, porque eso no llega a otros puntos. La radio llega hasta el rincón más inhóspito y de repente cuando en el campo están trabajando, lo que llevan es su radio y están escuchando la radio del lugar, donde les va informando, van poniendo música, una y otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la prensa escrita que siempre va a estar, ¿no? Que antes era muchísimo más buscada para poder leer un periódico, pero que ahora la prensa escrita es digital. Sobre todo nosotros nos vamos a basar en lo digital y este formato, el digital, es mucho más rápido y más fácil de acceder, pero no sigue todavía en vigencia que nosotros vayamos a comprar un periódico por lo menos una vez a la semana en muchísimas familias, ¿no? La estrategia tierra, por ejemplo,
Se va a centrar en las movilizaciones de a pie, el contacto directo, la publicidad básica, movilizaciones en las que tengamos mitines, en las que tengamos caminatas, ir a visitar mercados, centros de salud, ir a visitar barrios, etcétera, etcétera. A eso se refiere una campaña tierra, ¿sí? Una campaña mixta va a intercambiar dos grandes momentos: el inicio, el intermedio y el fin de la campaña, como lo habíamos dicho, que de repente vamos a tener positivismos y negativismos dentro de esta campaña mixta, y en la que para ser positivos vamos a utilizar igual todos los medios, y de repente para en el fin de la campaña recién vamos a utilizar más, no sé, movilizaciones que en el inicio no hemos tenido. Es decir, va a tratar de intercambiar un poco las estrategias de aire y de tierra. Y la estrategia de mar, ¿cuál habrá sido la estrategia de mar? Pues bueno, se está tomando en cuenta como las redes sociales como una estrategia de mar que está siendo muy, muy, muy utilizada por todos las campañas políticas y los políticos para darse a conocer, para mostrarse, eh, para que estén inmersos en lo que es la misma red social, para que los puedan ver. Yo simplemente saco de mi bolsillo el celular y de repente ya puedo tener una publicidad o una propuesta de un candidato, y es lo que nos ha estado pasando también durante la última campaña de 2020, ¿cierto? Donde de repente estábamos viendo una canción en YouTube y nos aparecía la campaña de X, Y o Z, y de ese modo teníamos nosotros ahí en medio de nuestro entretenimiento de pronto campañas políticas, ¿no? Entonces, a eso se refieren las estrategias por su modalidad. Las estrategias por su metodología son la cuantitativa y la cualitativa. Denme un segundito, voy a contestar una llamadita urgente.
Ahora sí, les pido mil disculpas. Bien, hablábamos de las estrategias por la metodología y existen dos en este sentido. La estrategia cuantitativa, que se refiere a todo lo que va a significar los recursos o todo lo que se puede contar y lo que podemos contabilizar, por ejemplo, contabilizar los espacios geográficos desde las regiones, municipios, barrios, zonas, departamentos, etcétera, etcétera. También habla del designar responsables, ¿no? Por cada uno de estos sectores que nosotros vayamos identificando. Esto entonces forma parte de lo que es una estrategia cuantitativa, a la vez del nivel y el alcance del partido. Por ejemplo, de repente tengo que hacer más énfasis en la campaña en la ciudad de Sucre, ¿no? Pero de repente ya sé que en base a esta investigación ya tenemos una percepción de que en determinada ciudad ya va ganando muchísimo más otro candidato, pero igual no quiere decir que yo no le voy a poner mucho foco, muchas ganas a la campaña en este lugar, sino quiere decir que vamos a intensificar, pero para poder ganar quizás en otros distritos geográficos en los cuales nos beneficien, porque de repente ya hay mucho avance del otro candidato, ¿no? Entonces, esta información y esta estrategia nos va a ayudar muchísimo en este sentido. Luego, la estrategia cualitativa, que significa hacer conocer al candidato, ¿no? Es decir, que nosotros utilicemos todo tipo de campañas electorales, que utilicemos las publicidades, todas las estrategias que nosotros estamos viendo a partir del marketing y para que hagamos conocer, porque de repente en muchas regiones no conocen al candidato y tenemos que utilizar cada una de las estrategias que tenemos para que lo vayan conociendo. Entrevistas, apariciones en televisión, entrevistas en la radio, quizás a unas caminatas, ¿no? Con gente, con adeptas del mismo partido, en la que otras personas que no lo conocen puedan verlo, eh, inauguraciones, que de repente haya mucha visibilidad del candidato en sí. Y también está el generar simpatía, ¿no? El candidato también tiene que tener esta capacidad de generar muchísima simpatía para que de este modo las personas estén absolutamente convencidas de que esa persona es tan humana y tan real como cualquiera de los ciudadanos y esta simpatía también les genere muchísima confianza. Y además esta simpatía les va a generar lealtad, es decir, que conocemos al candidato, lo hemos visto, es una persona empática, muy eh, simpatizante con las cosas que nosotros pensamos, con lo que nosotros consideramos, etcétera. Entonces va generando una lealtad la cual necesitamos para que estas personas se queden con el voto hacia el candidato y no declinen esta posición a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Que sea un voto que yo diga, yo voy a votar por el rojo y entonces me voy a quedar con el rojo hasta el final y no esté, sí, hoy día por el rojo, pero mañana me va a convencer más el verde y pasado me va a gustar más el blanco. Entonces, de repente ahí podemos entrar nosotros en un voto indeciso, ¿no? Entonces, generar la lealtad, crear la lealtad es también una estrategia que está es tipificada por su metodología en estas que son cuantitativa y cualitativa. Bien, hasta ahí hemos podido avanzar todo lo que es los fundamentos de la estrategia política. Quiero saber si tenemos preguntas hasta aquí, si tenemos algunas dudas, si algunos comentarios, si ustedes creen que lo cualitativo es más importante que lo cuantitativo o viceversa. Quiero escucharlos a ustedes. Y si no hay voluntarios, voy a poner a voluntariamente obligarlos a que participen. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, adelante. Justamente yo le quería preguntar sobre, y me causó esta duda sobre las estrategias metodológicas en cuanto a lo cualitativo y cuantitativo, ¿cuál era siempre lo más importante? O ambos. Perfecto, gracias, Jessica. En realidad, ambos son importantes, ¿sí? Porque no podemos dejar de lado la estrategia
cuantitativa sin la estrategia cualitativa. La cuantitativa nos va a ayudar a dimensionar un poco cómo va a ser la campaña en cuanto la dividamos por zonas, distritos, barrios, qué sé yo, ¿no? Y también cuando sepamos mucha de esta información estadística, no sé, en tantos barrios hay, si podríamos llegar a esa información, por ejemplo, de que, no sé, en tales municipios hay muchísimos más adultos mayores, entonces con esta información la estrategia cualitativa va a ser que el candidato vaya a ofrecerles cosas que les interesen a los adultos mayores, ¿no? Que estén dentro de su estrategia, de su plan de gobierno también, ¿no? No es inventarse solamente por obtener el voto, sino ahí entra la parte en base a la cuantitativo, de que ya he averiguado que hay más personas adultas mayores en determinado municipio, por ejemplo, entonces voy a hacer funcionar la cualitativa, que es hacer conocer al candidato con una propuesta que esté muy adecuada a ellos, para que de ese modo yo pueda generar empatía con estas personas y decir, ok, los comprendo, sus necesidades son absolutamente distintas a las necesidades de los jóvenes. ¿No? Los jóvenes de repente necesitarán empleo, ustedes necesitan, no sé, más seguridad o un servicio de salud muchísimo más eficiente. Entonces, ahí van a cruzar las estrategias cuantitativa y cualitativa, porque ambas necesitan una de la otra para que así podamos fusionar ambos, ambos conceptos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, a eso se refieren las estrategias cualitativa y cuantitativa, y ninguna de las dos es más importante que la otra, sino una trabaja de la mano de la otra. Gracias, Jessica. ¿Alguien más? Bien, como no hay preguntas, entonces yo les voy a preguntar, pues, ¿ve? Daniel Carlo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hemos hablado de 3 tipos de votos, ¿no? Que cómo dividimos el voto del electorado. Hemos dicho que está en 3 tipos. ¿Cuáles hemos hablado? De los tipos de votos no los recuerdo muy bien, licenciado. Ok, vamos a repasar. Está bien. Voto duro, voto suave y voto flotante. Sí, voto flotante, perdón, licenciada, sí. Está No lo tenía dirigido al contemplado. producto, de orientación a la venta y de orientación al mercado. Y estas orientaciones tienen un fin. Sí, licenciada, disculpe, se me fue. Está bien, Daniel, no hay problema. Jonathan, hoy día vamos a hacer participar a nuestros amigos que no participan. Jonathan, ¿estás? Buenas noches, sí. Jonathan, coméntame de más o menos qué personas tenemos involucradas en la campaña, cuáles son los roles que encontramos en una campaña, qué has podido captar. Pues Jonathan. básicamente hacer conocer sus propuestas, licenciada, de una campaña, ¿no? De un grupo que está postulándose para formar parte de las elecciones. Ya. A ver, ¿quién más? Yo, licenciada, Adelante. si mal no recuerdo, el principal era el candidato, el Ajá. gerente de campaña, también formaban parte de lo que son los militantes, los simpatizantes, y habían 2 interactores más que no recuerdo muy bien, que cada uno tenía una función determinada, que si bien el
el candidato era la principal imagen del partido político, era por quién iba a votar, y depende de la estrategia que se efectuase, era lo que se iba a vender por parte del partido. Ya a partir de ello venía lo que es el gerente de campaña, quien es el que conduce y dirige todo lo que es el movimiento, estrategias y todo eso. Y ya los militantes vendrían a ser los simpatizantes del partido, que están más inmersos en lo que es en la construcción de campañas, movimientos, atracción de gente, ya que el principal candidato no puede estar conviviendo con todas las personas en todo momento, y lo hace a través de ellos, y los simpatizantes son aquellas personas que están de acuerdo con el partido, son simpatizantes del partido, están de acuerdo con algunas de sus propuestas, pero no forman parte de la campaña como tal. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Y efectivamente, ¿no? Para Jonathan, los roles de campaña son las personas que van a conformar desde el candidato, bien lo ha resumido Daniel, el estratega de campaña, el gerente de campaña, el broker político, que tenemos también los activistas, los militantes y los simpatizantes, ¿no? Que cada uno tiene un rol distinto en la campaña, que el militante no va a ser lo mismo que el candidato, que no puede haber más de un candidato, que el estratega tiene que ser quien va a manejar todos los hilos y las riendas de la campaña, el gerente que va a ser la mano derecha del candidato, quien va a manejar adecuadamente toda la organización de la campaña, el broker político que va a ser esta nuestra conexión con la información que tengamos de los otros partidos o de los otros candidatos, los activistas que van a ser las personas que se van a mover para el candidato y la campaña, los militantes que van a ser pues el valor fundamental, son quienes van a hacer la campaña en sí más grande, más pequeña, los que van a mostrar la dimensión de la convocatoria que vamos a tener, y el simpatizante, que es aquella persona que de repente sí está muy alineada con lo que piensa el candidato, con ellos, pero que no está involucrado absolutamente en todo, ¿no? Pero que sí puede asistir a uno de los mitines, a una de las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, esos son los roles de la campaña. Bien, me ha gustado el repaso, creo que es una manera de que también se nos vayan quedando las ideas, porque básicamente el examen va a ser similar, así como les estoy diciendo, entonces si lo vamos nosotros ya repasando, ya se van quedando estos conceptos con nosotros. Ya vamos a hacer una última ronda así de estas plenarias que tenemos de intercambios, y quisiera saber, Dayana Calle, ¿qué cosas en la coyuntura nacional, mmm, local has podido revisar tú últimamente, o que has escuchado en las noticias, que has leído desde la ventana inmensa que tienen en sus celulares? Dayana Calle, a ver, coméntame. Acerca de campañas. Buenas noches, licenciada, perdón. Buenas noches. Acerca de estas En, campañas o algo así. en general, Ah, ya. porque Lo más coyuntura sonado. significa que podamos analizar qué está sucediendo, ¿no? En nuestra coyuntura Ok, política. ok. En general, bueno, lo más sonado es el tema de la señora Galindo, ¿no? Que eh, parece que está perfilando de una manera muy positiva, está proyectando también eh, buenas ideas. Hoy día mismo escuchaba yo en, en su discurso, ¿no? En la San Francisco ella decía, nosotros no usamos la violencia, nuestra forma de defendernos o de hacernos escuchar no es tampoco con dinamitas o cosas así. Lo que nosotros mejor podemos hacer es tener ideas, que nosotros tengamos opiniones propias, pero que sean acertadas, que no hablemos por hablar. Algo así hacía referencia a ella y toda la gente estaba ahí súper emocionada, aplaudiendo y me parece también algo muy acertado, ¿no? De parte de esta persona porque se la ve también, es una persona conocedora, veía, ¿no? Un poco acerca de su recorrido y esto tampoco es que ella lo ha hecho de la noche a la mañana, creo que tuvo que recorrer. Ampliamente el tema de conocer el tema de las leyes, políticos y demás. Entonces, su lucha, yo pienso que, como usted decía, los tenemos más o menos que
inclinar, ¿no?, a lo que la gente necesita. Y al día de hoy yo veo que la gente está cansada de tanta impunidad en cuestión a los feminicidas y otros aspectos que tal vez lo estamos viendo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a la gente le gusta, le atrae, la forma en la que ella también, con la fuerza con la que ella actúa, procede con estas personas. Yo algo en lo personal, en la opinión personal, yo veía ahí, usted decía, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado en ustedes? A un principio de la clase, algo así, decía, quisiera saber cómo es que están recepcionando tal vez algunas cosas. Y yo tengo cierta admiración por esta persona, por el tema de la fuerza con la que ella se maneja y que no se deja, parece, no se deja amedrentar, hostigar y cosas así. Y bueno, incluso en algún momento ella hacía la invitación para formar parte de lo que es Mujeres Creando. Ujú. Y me parece una lucha noble, una lucha justa. Entonces, yo creo que es su forma también de atraer a las personas. Si bien ahora ella igual dice, no, yo no me voy a postular para lo que es defensora porque yo no quiero poder. A la final, tal vez las mismas bases, como usted mencionaba, ¿no? Tal vez son más fuertes y tal vez la van a impulsar para que ella pueda ocupar algún cargo y demás, digamos. Entonces, eso es lo que yo he estado viendo muy fuerte, digamos, en las redes sociales, la noticia de ella, tanto del al militar que igual ha logrado encontrar y que den con el feminicida. Eso ha sido, creo, lo más sonado en en, en la coyuntura de lo que es las noticias y del país, digamos. Eso podría comentar, licenciada. Muchas gracias, Dayana. Enseguida lo vamos a comentar. ¿Quién más quiere? Nadie más va a intervenir. Vamos a tener que obligarles que sean voluntarios obligatorios. Belén. Licenciada, buenas noches. Belén, buenas noches. ¿Tú qué has podido ver un poco en el acontecer de toda la semana? Como mencionó la compañera, lo que es el tema del momento en realidad ahora es lo que hace referencia a María Galindo. Y creo que estaba viendo justamente videos de lo que sucedió esta tarde y mucha gente fue a la Plaza San Francisco a acompañarla y creo que es una manera muy... yo siento que ella aceptó en realidad esto de ir a grabar su videoclip para llegar a la gente con su mensaje y creo que justamente ella mencionaba cosas como que no era ella quien tenía que estar a la cabeza de todo, sino todas las bases que tenía y quienes la apoyan y tienen sus mismos ideales, ¿no? Y es algo que he ido notando que ha repercutido mucho en redes sociales respecto a el trabajo que están haciendo y cómo la forma en la que, por así decirlo, expone la realidad de nuestras instituciones públicas y se hizo muy llamativo. Siento que hoy se realizó, por ejemplo, esta estrategia de tierra en la que realmente ha tenido un contacto directo con mucha gente para llegar con su mensaje, para posteriormente esto pasar a esta estrategia mar. Y eso, licenciada. Perfecto, muchas gracias. Belén. Emilce. Sí, licenciada, buenas noches. Em, Primero, hace rato igual me llamó y no pude responder, no sé qué pasó con mi laptop. Y tal vez una noticia que es de los dos candidatos para defensor del pueblo, que uno que ya quiso intentar ser defensor del pueblo reiteradas veces, y no solo defensor, sino también, si no me equivoco, para el magistrado del Tribunal Supremo. Ujú. Y fue inhabilitado por no cumplir requisitos, que siento que si quieres ser defensor del pueblo, o sea, es como que
tienes que tener todo bien, ¿no? No, sin incumplimientos. Y eso, licenciado. Perfecto. Sí, efectivamente, creo que lo del defensor del pueblo también ha hecho bastante noticia el día de hoy, ¿no? Gracias, Emilce. A ver, ¿quién falta participar? Verónica. Licenciada, buenas noches. Adelante, Verónica. En cuanto a la coyuntura internacional, tal vez podríamos decir que se está acercando las elecciones de Colombia. Recientemente, el 14 de marzo, se escogió, no tengo conocimiento mucho de cómo es el movimiento político ahí en cuanto a los procedimientos electorales, pero la mesa electoral creo que fue elegida el 14 de marzo y estaban diciendo que lo más probable es que gane el movimiento de izquierda, porque es lo que es el movimiento que más está siendo apoyado en ese país. Eso puedo decir, licenciada. Gracias, Verónica. Excelente apunte. Sharon, que estaba sin buen micrófono, también igual quisiera que me hables de algún tema de coyuntura que hayas visto. Si no puedes activar tu micrófono, que lo escribas en el chat, Sharon, por favor. Yo lo voy a leer. Licenciada, buenas noches. Ay, disculpe. Buenas noches. Ya estás con buen audio. Adelante entonces, por favor, Sharon. Sí, licenciada, es que tenía que actualizar mi sistema Android, no podía prender el micrófono, pero ya está. Bueno, el tema que me pareció, bueno, los temas en realidad, bueno, uno de los temas es la repercusión que está teniendo María Galindo. La verdad es que la admiro muchísimo, el coraje, la valentía y la seguridad que tiene. La verdad es que es la única persona que está demostrando cómo es lamentablemente el servicio público, ¿no? Y está demostrando, está dando a conocer todas las fallas, todas las falencias que tiene. Y bueno, espero que todo esto sea para mejor, para un bien y para que la sociedad se dé cuenta de que tal vez estamos en un ámbito donde el servicio al pueblo no es consciente de las necesidades, ¿no? de la población y que tiene muchas falencias. Y gracias a esta mujer pienso que se va a lograr más cosas. Esperemos que las autoridades también se pongan las pilas y todo eso, ¿no? Eso, licenciado. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Sharon. ¿Algo que quieran agregar nuestros estimados? No, falta alguien. No ha participado. Julia. Julia Rodríguez, por favor. Julia Andrea. ¿Me escuchan? Adelante, por favor. No te estamos escuchando. Ya. Sí, creo que hay un problema con tu audio, pero igual lo podrías escribir. Sí, evidentemente el día de hoy, sobre todo, y bueno, toda esta semana, he estado haciendo muchísima movida, todo lo del defensor del pueblo, ¿no? Que hemos tenido personas con unas peculiaridades muy fascinantes, digámoslo así.
las personas que se han postulado, ¿no? Y bueno, la gente que pide que sea ella. Pero recordemos que también esto va a ser una elección del Senado. Entonces, no sé qué tan factible sea que decidan poner a María Galindo como defensora del pueblo, porque no es algo que vayamos a votar todos nosotros, ¿no? Sino que votan los legisladores por la ley, es lo que dice. Y de repente ellos ponerse la soga al cuello, no sé qué tan factible sea, ¿no? Pero creo que ella está haciendo una gran labor que nadie hace y que está poniendo en evidencia muchas en la burocracia y la ineficiencia de muchas instituciones y de muchos funcionarios dentro de estas instituciones, lo cual ha hecho que ella pues se robe los titulares de toda esta semana, ¿no es cierto? Entonces creo que es bastante loable su labor y es algo que apoyamos todas y si bien muchos han sido críticos en algunas de sus intervenciones porque también han sido a su estilo, algo así fuerte, pero también tenemos que tomar en cuenta que esto, como bien lo decía uno de ustedes, nadie más lo está haciendo, ¿no? El poner en evidencia todas estas irregularidades que hay en nuestra justicia y de enfrentarse a todos, ¿no? Porque ella en toda su historia y su recorrido como activista ha sido encarcelada, ha sido golpeada, ha sido humillada, muchísimas cosas y aún así sigue en eso. Es una de las personas que sea consecuente en lo que piensa, por toda su vida es una persona admirable desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, Andrea nos dice, yo escuché del paro de Desaguadero y cómo las autoridades tuvieron una negociación con los pobladores para levantar el bloqueo. Además, que toda la semana hemos tenido bloqueos en la ciudad de La Paz. Un día, no sé si ustedes han estado por el centro, pero era atroz que no se podía pasar porque las cisternas han bloqueado todo desde las 3 de la mañana, ¿no? Cosa que hemos estado como 24 horas ese día sin poder pasar, ni una bicicleta podía pasar. Luego hemos tenido a los maestros, luego hemos tenido a los de Desaguadero, luego hemos tenido, creo que ¿quiénes más estaban bloqueando? Los de Desaguadero. Bueno, no sé, pero toda la semana hemos estado con, que ya uno lo confunden porque cada día se turna uno distinto, pero toda la semana hemos estado con estos temas, ¿no? Pero bueno, es a lo que estamos acostumbrados los paseños y con lo que tenemos que vivir también todos los días. Me agrada que estén poniéndose un poco en marcha. También me agrada muchísimo el comentario de que se acercan las elecciones en Colombia y es una... es un tema interesante que lo vamos a ir viendo. Les voy a dejar, de hecho, igual que la semana pasada, una pequeña tarea para que vayamos analizando un poquitito nuestro escenario en Latinoamérica, que va a ser una tarea súper sencillita, como lo ha sido esta también, y que nos va a servir como punto inicial para poder seguir comentando todos estos temas, ¿sí? Entonces, por ahora terminamos aquí la clase de hoy. Ha sido una clase quizás sin muchos videos, pero con mucha de su participación, que es lo importante, y que tampoco ha sido una clase demasiado pesada, ¿no? Entonces, yo les dejo la tareita y que tengan un buen fin de semana todos ustedes. Cuídense mucho y cuiden también a sus familias.